social, política, interinstitucional e interdepartamental a la crisis humanitaria que sufren las personas refugiadas en el Mediterráneo. En este documento recoge nuestra visión en relación a las políticas públicas que queremos implementar desde Euskadi en esta materia. Como sabéis, en esta legislatura esta responsabilidad ha recaído sobre la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación y, en concreto, sobre la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos. Esta tarea la hacemos, como no puede ser de otro modo, en absoluta coordinación con otras instituciones, con las entidades sociales y con el resto de departamentos del Gobierno vasco y muy especialmente, como no puede ser de otro modo también, con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, y por eso la presentación del documento la van a hacer Lidia Milivia, que es la viceconsejera de Políticas Sociales, y Jonan Fernández, secretario de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación. Bueno, en la mesa también, además está Ernesto Sanz, que es el director de Diversidad y Política Familiar, que es dentro del departamento la dirección en la que más recae también esta competencia. Egunon. Gerratik edo pobreziatik ihesian doazenek Mediterraneoan jasatzen duten krisi humanitarioak larritasun objektiboa eta lehentasun berezia dauka. Egoera egonkorretan bizi diren gizarteetako kontzientziei interpelatzen die. 2016an bakarrik gerratik eta miseriatik ihesi Mediterraneoan 5.000-tik gora pertsona hil zirela usten da, eta 2017ko lehenengo hiruhilekoan 1.008 baino gehiago hil dira jada. Premia humanitarioa egon arren, eman den erantzuna zinez etzigarria izan da. Europar Batasunak 182.504 pertsona hartzeko konpromisoa bereganatu zuen. Batzuk birkokatuz eta beste batzuk birlekuratuz. 2017ko ekainara arte, 37.288 pertsona bakarrik hartu dituzte. Espainiako gobernuak 17.327 pertsona hartzeko konpromisoa hartu zuen. 2017ko maiatzaren arte, 1.304 pertsona hartu dituzte. Euskadin, aldi horretan, 307 leku sortu ditugu. Zeintzuetatik, 450 pertsona igaro diren nazioarteko babesa eskatuz. Hala ere, horietatik, 50 inguru bakarrik etorri dira birkokatuta edo birlekuratuta. Euskadiko gainerako plazak munduko beste toki batzuetatik heldutako pertsonak hartzeko erabili dira. Espainiako estatura beren kabuz iritsi eta nazioarteko babesa eskatuz dutenak eta beraientzat erabili izan dira leku hauek. Egoeraren larritasunak, horren lehentasuna eta Europak eman duen erantzun eskasaren datu adierazgarriek puntu batean egiten dute bat. Erantzun efizientea eman behar da. Eusko Jaurlaritzak ere bere eskumenak eta ahalmenak baliatuta errealitate hori eraldatzen lagundu nahi du. Dena dela, abia puntua eskumen esparruak baldintzatzen du. Nazioarteko babesa nahi duten pertsonak, estatuaren lurraldean egon arte eta autonomia erkidego batera edo bestera eramaten dituzten arte, Europar Batasunaren eta estatuaren esku daude erabakiak eta kudeaketa. Gure kasuan, Espainiako gobernuaren esku. Harreran hartutako pertsonak gure lurraldean daudenean, hasten dira Euskadiko erakundeak eta entitateak jarduteko tartea edukitzen. Hori horrela izan arren, Eusko Jaurlaritzak uste osoa dauka, aukera zabala dagoela eta ematen ari den erantzuna hobetzeko tarte handia dagoela. Humanismoaren eta Europa zaletasunaren balioekiko konfiantza sendoan oinarritutako ekarpen eraikitzailea egin nahi du Eusko Jaurlaritzak. Apaltasun osoz, baina baita erabakitasunez ere. Gaur aurkezten dugun dokumentuaren helburua da, hain zuzen ere, hori lortzeko lan esparru koordinatu eta partekatua definitzen laguntzea.
Eusko Jaurlaritzaren baitan, giza eskubide bizikidetza eta lankidetzaren idazkaritza nagusitik eta zehazki biktimen eta giza eskubideen zuzendaritzatik koordinatzen da pertsona errefuxiatuen krisis humanitarioari eman nahi zaion erantzuna. Hala ere, arlo horretan egiten den lanaren oinarrian, idazkaritzaren eta enplegu eta gizarte politika sailaren arteko koordinazioa eta lankidetza estua dago. Eta sailak gizarte politiketako sailburuordetzaren eta familia politikako eta aniztasuneko zuzendaritzaren bitartez egiten du. Hori guztia Monikak hasieran esan dizuen bezala. La crisis humanitaria que sufren en el Mediterráneo las personas que huyen de la guerra o la penuria es de una gravedad objetiva y de una especial prioridad. Interpela a las conciencias de las sociedades que viven en contextos de estabilidad. Solo en el 2016 se estima que más de 5.000 personas han muerto en el Mediterráneo huyendo de la guerra y la miseria. En el primer semestre del 2017 la cifra ya supera las 1.800 personas muertas. A pesar de la urgencia humanitaria, la reacción está siendo decepcionante. La Unión Europea asumió en 2015 el compromiso de acoger mediante reubicaciones y reasentamientos a un total de 182.504 personas. En junio del 2017 solo se había acogido a 37.288 personas. El Gobierno español asumió el compromiso de acoger a un total de 17.337 personas. Y en mayo del 2017 la cifra de personas acogidas era de 1.304 personas. En Euskadi, en este tiempo hemos creado 307 plazas por las que han pasado 450 personas solicitantes de protección internacional. Sin embargo, solo alrededor de 50 procedían de reubicaciones y de reasentamientos. El resto de plazas en Euskadi han sido ocupadas por personas de distintos lugares del mundo que han llegado a territorio del Estado español por sus propios medios y han solicitado protección internacional. La gravedad de la situación, su prioridad y la elocuente escasez de los datos de la respuesta europea coinciden en un punto. Es necesaria una reacción eficiente. Desde sus competencias y capacidades, el Gobierno vasco desea contribuir a transformar esta realidad. No obstante, el punto de partida está condicionado por el marco de competencias. Hasta que las personas que buscan protección internacional se encuentran en territorio del Estado y son trasladadas a una u otra comunidad autónoma, las decisiones y la gestión están en manos de la Unión Europea y de los Estados, en nuestro caso, el Gobierno español. Las instituciones y entidades vascas empezamos a tener algún margen de intervención una vez que esas personas acogidas están en nuestro territorio. A pesar de ello, la convicción de la que parte el Gobierno vasco es que existe un amplio campo de oportunidades y mejora de la respuesta que se está ofreciendo. El Gobierno vasco quiere, con toda humildad, pero también con toda determinación, realizar una aportación constructiva basada en su firme convicción de los valores del humanismo y del europeísmo. El objetivo del documento que hoy presentamos aquí precisamente es ese, contribuir a definir un marco de trabajo coordinado y compartido para lograrlo. A continuación, Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, describirá brevemente el contenido del documento marco que hoy presentamos y que tiene carácter de propuesta abierta, por supuesto, a recibir todo tipo de aportaciones hasta finales de septiembre de este año. Eskerrik asko. Eskerrik asko, egunon. Labur edukia nondik nora dijoan. Aurrena portada ikusten baldin badugu, dokumentuaren titulua oso adierazgarria da, eta ikusiko dugu aurrena proposamena jartzen duela. Horrek esan nahi du, ez dela oraindik dokumento itxia, iraila bukaeran bitarte irekita egongo da, eta gero bere tituluan agertzen da dokumento marko badela eta zertan kokatzen da. Bestalde, dokumentuak 3 zati ditu, eta 3 zati horiek salduko dizuet, oinarriak, esparrua eta jarduera plana. Bien, lehen zatia oinarriek 2 zutarri identifikatzen dituzte, alde batetik konpromiso etikoa eta bestalde konpromiso arau emailea. Lehendabizikoa batez ere eduki etikoa duten 2 binomioren erekin lotzen da. Binomio bat giza duintasuna, giza eskubideak eta bestea empatia elkartasuna.
eta horiei batzen zaie aukeratu ahal izanen irudikatzen den erantzukizun printzipioa. Bigarren zutarriak, konpromiso arau emaileak konkretuki azpimarratzen du errefuxiatuei erantzun egokia ematea nazioartekoa eta Europako zuzenbidearen ezarritako betebehar bat dela. Eta aipatzen dira, zeintzu dira nazioarteko legediaren erreferentzi nagusienak. Bigarren zatian, jarduera esparrua eta alde hortatik analizirako 7 erreferentzia jasotzen dituen diagnostikoa eskaintzen du, beste alde 6 helburu ere definitzen dira eta guztiak ideia nagusi batean laburbiltzen dira. Errefuxiatuak hartzeko ahalmena kuantitatiboki naiz kualitatiboki hobetzeko erantzun osoa emateko esparrua sustatzea. Hau da helburu nagusiena. Oinarria bere estrategian dago jasota eta ardatz nagusi bat du. Maila guztietan elkarlanerako espazio konstruktiboak sustatzea. Zergatik, borondateak bateratzeko, elkarrekiko konfiantza lortzeko eta lankidetzan jarduteko giroa sortzea da errefuxiatuentzako aukerarik onena gure ikuspuntutik. Eta hirugarren zatia jarduera planari ekiten dio eta 5 eskuhartze ardatzen interlazioan eratzen da. 5 ardatz hauek urtero ebaluatu eta eguneratuko dira. Lehenengo ardatz propositiboa, harrera sistemak eraldatzeari eta hobetzeari zuzendutako proposamenak aurkeztean eta sustatzean oinarritzen da. Espainiako gobernuari dagokienean batez ere Eusko Jaurlaritza alde hortatik 3 ildotan ari da lanean. Auzolana proposamena garatzen jarraitzea, biza humanitarioaren bidea edo korridore humanitarioen bidea aktibatzeko proposamena sustatzen jarraitzea, eta praktika onak identifikatuta beste proposamen batzuk aztertzea eta bultzatzea. Bigarren ardatza da ardatz berritzailea, Euskal Erakundeen eskumenen barruan kokatzen den guztian berrikuntzak proposatzera bideratzen da. Hobetzeko 4 ildoko egitura batean oinarritzen da. Aurre hartzea, harrera, gizarteratzea eta prozesu ondokoa. Hirugarren ardatza da ekintza humanitarioarena, une bakoitzaren arintasunez eta premiaz erantzuteko konpromiso proaktiboan gauzatzen da, 3 garapen ildu handitan gauzatzen da konpromiso hori. Premia humanitarioaren deiei erantzutea, eskuhartze humanitarioko ekimen programa propio zehaztea eta hirugarrenez arreta berezia ematea adingabeen inguruko erantzun espezifikoei. Laugarren ardatza, prebentziozko ekintzaren ardatza, bake, justizia eta berdintasun behar handiena duten herrialdetan jardungo duten proiektuei laguntzea eta horiek garatzea da ekintza ardatz honen xedea. 2 ildo izango dute lehentasuna, gatazkaren konponketa baketsua eta eskubide sozialak berrera ikitzea. Eta 5. ardatza, jarrera ardatza, erakunde baten jarrerak, kasu honetan Eusko Jaurlaritzarenak, eragin erlatiboa dauka, baina zalantzan jar ezin daitekeen garrantzia dauka. Inguruabar jakin baten aurrean begiratzeko, aztertzeko eta jarduteko modua zehazten du jarrerak. Barne mailako eta nazioarteko ondorioak dauzkanak. Hori dela eta 2 garapen ildo hauetan banatzen da jarduteko 5. ardatza nazioarteko eremuan. Europako eta nazioarteko instantzietan, Eusko Jaurlaritzaren ahotsa eta proposamenak entzun araziz, eta barne mailako eremuan Euskal Gizartean bizikidetza kultura zabala sustatuz. Zan behar da, gaur 10:00 eduki dugu bilera bat, 3 diputazioekin, eudelekin, 3 hiriburuetako ordezkaritza, udaletxetako ordezkaritzekin eta entitate sozialen ordezkariekin ere bai, eta lan mai hori 2 hilabetean behin biltzen da, aurten ja 4. bilera burutu dugu, eta beste gauzan artean dokumentu hau ere aurkeztu dugu mai hortan. Bien, muy brevemente también decía que el documento tiene un título definitorio de su objetivo. En primer lugar es una propuesta, como se puede ver en la portada del documento. Quiere decir que el documento va a estar abierto hasta finales de septiembre para recoger aportaciones. En segundo lugar, se dice que es un documento marco, eso define un terreno de juego para toda la legislatura, para el Gobierno, en la materia de la respuesta a la crisis humanitaria que sufren las personas refugiadas en el Mediterráneo.
Y por otra parte se dice que es un documento marco del Gobierno vasco, es decir, que es un documento del Gobierno vasco y que compromete al Gobierno vasco. Pero se añade que está elaborado para orientar de forma compartida la respuesta social, política, interinstitucional e interdepartamental. Así que, siendo un documento del Gobierno, es un documento pensado para desarrollar políticas compartidas con otras instituciones y entidades. El documento, acabo de decir en euskera que hemos tenido una reunión ahora mismo con diputaciones, EUDEL, ayuntamientos de las capitales y entidades sociales, y hemos compartido este documento dejando abierto el plazo para sus aportaciones hasta final de septiembre. Bien, el documento tiene 3 partes: bases, marco y plan de actuación. La primera parte, bases, identifica 2 grandes pilares: un compromiso ético y un compromiso normativo. El primero es electivo, es una elección, y se vincula a 2 binomios de contenido ético primordial: el binomio dignidad humana, derechos humanos, y el binomio empatía-solidaridad. Y se suma a ellos el principio de responsabilidad que se plasma en el poder de elegir. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, quiere decir, explica desde dónde una institución, una sociedad, se debe plantear desde un punto de vista ético la necesidad de dar respuesta a una crisis humanitaria como la del Mediterráneo. Esta significa que son las bases. Y se pone el acento, se subraya la capacidad de elegir de los seres humanos y de las organizaciones. En cualquier circunstancia de la vida podemos elegir la indiferencia, el egoísmo, la injusticia, o podemos elegir la sensibilidad, la empatía o la solidaridad. Y también en esta crisis la solidaridad es una elección política, personal, colectiva, institucional, etc. Bien, esto en cuanto al primer pilar. El segundo pilar tiene que ver con el compromiso normativo, y decimos que no solo es una opción de elección, no solo es selectiva, es una obligación del derecho internacional, y reflejamos pues los artículos de los derechos humanos, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea o el Reglamento de Dublín, para reseñar que los Estados y las instituciones públicas estamos obligados en este asunto a dar una respuesta adecuada. La segunda parte del documento establece un marco de actuación, ofrece un diagnóstico con 7 referencias de análisis, define 6 objetivos que se podrían resumir en una idea central, y es promover un marco de respuesta integral para mejorar la capacidad de acogida de personas refugiados, tanto cuantitativa como cualitativamente. Creemos que en los 2 ámbitos hay un amplio margen de mejora. Se establecen también 3 criterios de actuación: enfoque integral, colaboración multinivel y método compromiso-propuesta. En cuanto a la estrategia, el acento principal está marcado por una idea: promover espacios de colaboración, espacios constructivos en todos los niveles. En este tema, más que en ningún otro, somos capaces de generar un espacio de colaboración, o cualquier entidad, institución tiene capacidad, con una reserva, con un obstáculo, con una objeción, de bloquear todo el proceso de respuesta. 2 son las razones que avalan esta apuesta estratégica: pragmatismo y búsqueda del bien superior. Participar de un clima de confluencia de voluntades, de confianza, de cooperación, es la mejor opción para la respuesta que necesitan las personas refugiadas. Y la tercera parte define el plan de actuación. Aquí se establecen 5 grandes ejes. El primero de ellos es el eje, hay que decir que todos ellos se formulan y se escriben para ser anualmente evaluados y actualizados, porque este es un documento para toda la legislatura. El primer eje es el eje propositivo. Consiste en que el Gobierno vasco va a plantear propuestas orientadas a mejorar los sistemas de recepción y de acogida, especialmente en relación con el Gobierno español. Es algo que ya estamos haciendo, y en ese sentido venimos trabajando en 3 líneas. Continuar desarrollando la propuesta ausolana, que consiste en un procedimiento para desarrollar una experiencia piloto del sistema de refuerzo en la acogida de personas refugiadas. En segundo lugar, vamos a continuar impulsando la propuesta de la vía de los visados humanitarios o de los corredores humanitarios, y vamos también a estudiar e impulsar otras propuestas en base a la identificación de buenas prácticas. Nos estamos refiriendo a iniciativas como los patrocinios privados que se están ensayando en Canadá, programas de becas, de reunificación familiar, etc. Bien, el segundo eje tiene que ver con un eje que se orienta a las reformas, y que se sitúa en todo aquello en lo que sí tenemos competencia como instituciones vascas, y el documento
define 4 líneas de mejora: mejorar la anticipación, la anticipación a la acogida de las personas refugiadas, mejorar la acogida, mejorar la integración y mejorar el postproceso. Tenemos que decir que desde enero de 2017, ya lo hemos mencionado, tenemos una mesa de trabajo con las ONGs, los ayuntamientos de las capitales, EUDEL, las 3 diputaciones forales y distintos departamentos del Gobierno. Esta mesa tiene un valor importantísimo desde nuestro punto de vista, está funcionando muy bien y este es el marco en el que se identifican, desarrollan y evalúan aquellas reformas, mejoras, cambios que podemos implementar en nuestro ámbito de competencia. Bien, el tercer eje es un eje de acción humanitaria y se traduce en el compromiso que asume el Gobierno de responder a aquellas situaciones que requieran una implicación humanitaria de urgencia. 3 grandes líneas: respuesta a llamamientos de urgencia humanitaria. Recientemente hemos respondido a un llamamiento de ACNUR. Definición de un programa de iniciativa propia de intervención humanitaria en el marco de la crisis del Mediterráneo. Y 3, prestar una especial atención a las respuestas específicas de carácter humanitario que merecen los menores en situación de desprotección. El cuarto eje tiene que ver con la acción preventiva y en este caso estamos hablando de apoyar proyectos que actúen sobre el terreno en los países más necesitados de paz, de justicia, de igualdad y que tengan ese carácter de respuesta preventiva y que se podrá desarrollar mediante políticas de cooperación, ya sea directa o a través de agentes sociales o institucionales. El quinto eje es el eje de posicionamiento. El posicionamiento de una institución como el Gobierno vasco tiene, desde luego, una influencia relativa, pero de importancia indudable. El posicionamiento define la manera de mirar, de analizar y de actuar ante una determinada circunstancia, y eso tiene efectos internos y externos. Por este motivo, este quinto eje de actuación se desdobla en estos 2 ámbitos. El internacional quiere decir que, modestamente, el Gobierno vasco, allí donde tenga una voz, en las instancias internacionales, incorporará este tema como una parte de la agenda vasca, reclamando y colaborando en la búsqueda de mejores soluciones. Y tiene también una proyección interna en lo que tiene que ver con promoción de una cultura de convivencia abierta en la sociedad vasca, que sea receptiva, acogedora, y para eso pues en distintos ámbitos y departamentos se desarrollan iniciativas en esta materia. Bueno, gure aldetik hau da dena, eta orain zuen galderak erantzuteko prest gaude. El pasado 20 de junio el portavoz anunció que están ultimando ustedes con el Gobierno Central precisamente un acuerdo en relación, si no me equivoco, a este acuerdo marco. Me gustaría saber cómo están esas conversaciones. Sí. No es en torno a este documento. Este documento, digamos que es algo más amplio, pero ese acuerdo posible con el Gobierno español está dentro de este documento. Tiene que ver, está reflejado en el eje primero, en la primera iniciativa que se describe en el eje primero, que es la posibilidad de impulsar una experiencia piloto de un programa de refuerzo. Bueno, las cosas van muy bien. Hay un convenio que está prácticamente ultimado entre los 2 gobiernos y no sé cuánto se demorará la firma del mismo, dependiendo de los trámites burocráticos, de informes, etcétera, pero lo que puedo decir es que el acuerdo está prácticamente hecho y que estamos ya trabajando en desarrollar su contenido. Exactamente, una vez que esté ya firmado, exactamente qué va a permitir. Sí, va a permitir hacer una experiencia piloto con un grupo de 50, el número no es exacto, puede ser entre 50 y 60 personas refugiadas o solicitantes de asilo que vengan de la reubicación o del reasentamiento. ¿No se incluyen ahí, por ejemplo, los corredores, la fórmula del corredor humanitario? Es una propuesta diferente que nosotros no abandonamos, pero que por el momento el Gobierno español ha preferido, de momento al menos con nosotros, no ha abierto un campo de trabajo para desarrollar esa propuesta. Ustedes se lo plantearon y no se mostraron muy receptivos, quiere decir. No diría que no se mostraron receptivos, sí se mostraron dispuestos a valorarlo y a estudiarlo, pero le dieron más importancia a impulsar primero esta iniciativa. ¿Esta experiencia piloto respecto a lo que se viene haciendo? Bien, tiene principalmente 2 elementos. Incorpora mecanismos de coordinación
en los que las comunidades autónomas y los ayuntamientos e incluso las diputaciones juegan un papel desde el primer momento, desde antes de que las personas refugiadas llegan al país, y esto en el sistema ordinario no ocurre. Y en segundo lugar, incorpora 10 elementos de refuerzo para mejorar la acogida y la integración. Y en esos elementos de refuerzo pues juegan un papel los ayuntamientos, las diputaciones, las asociaciones de voluntariado, el propio gobierno. En la medida en que esa experiencia funcione bien, la lógica es, como toda experiencia piloto, que eso se pudiera luego extender de manera progresiva al conjunto de actividades. No es esta segunda parte que nos decía, sobre la que ya tienen competencia y pueden actuar, sino en la parte inicial, es decir, en la de la coordinación. Ahí estaría la novedad realmente. Sí, pero están interrelacionadas las dos, porque en el sistema ordinario el margen de intervención es más limitado, desde las instituciones locales, digamos, ¿no? Hablaba de promover una respuesta integral para mejorar esa capacidad de acogida. Ha dicho que hay un amplio margen de mejora. En la práctica, ¿cuál es el problema que se están encontrando o qué es lo que hay que mejorar desde el punto de vista práctico? Bueno, hay un primer problema y es cuantitativo. Es decir, que en 2 años desde que se inició la crisis del Mediterráneo, a Euskadi han llegado escasamente 50 personas de aquella crisis, ¿no? Eso no quiere decir que Euskadi se preparó para dar una respuesta importante a esa crisis y finalmente ha creado más de 300 plazas, pero de la crisis del Mediterráneo solo han llegado 50 personas, de la reubicación y del reasentamiento, alrededor de 50 personas. Entonces, hay un primer problema y es de abrir canales, vías que permitan mejorar cuantitativamente la acogida, porque la crisis continúa, los campos están allí, la necesidad de que sean trasladados está allí. ¿Qué ocurre? Que la competencia para hacerlo eso está en la Unión Europea y en los Estados, no en un gobierno autónomo. Y esta es una reivindicación que comparten el resto de comunidades autónomas también. Y luego hay pues muchos elementos de detalle perdón, de cómo se gestiona la acogida, de cómo se gestiona la integración, en la que, leyendo el documento, concretamente en el eje segundo, van a encontrar muchos ejemplos de fórmulas de mejora que se pueden incorporar al proceso de integración y de acogida, ¿no? Perdona que reincida. ¿Cuándo cree que podrían desarrollar esa experiencia piloto? A lo largo de este verano, esperamos. Sí. Bai, eta Espainiako gobernuarekin esan duzu azken eratzen ari zaretela akordio hori, ez da, esperientzia pilotoa aurrera emateko, kuantitatiboki refuxiatu gehiago hartzeko aukera ja baztertuta geratu da, akordio horretatik. Ze akordiotik barkatu? Azken eratzen ari zaretela, esperientzia piloto bat aurrera ematea. Akordio horren baitan ez zegoen errefuxiatu gehiago hartzeko eskaera? Bai, hori da eskaera orokorra, ezta? Baina gauzak dauden bezala, eta orduan, une honetan lortu duguna izan da akordio bat hau egiteko. Gu jarraitzen dugu insistitzen beste bide batzuk ere badaudela. Korridore humanitarioenak eta beste batzuk. Eta gu insistitzen ari gera. Baina momentuz lortu duguna izan da hau, eta esan behar da langiroa ona izan dela eta komunikazio ona izaten ari dela. Alde hortatik, gure aldetik ez dago kejarik. Eta pizka gehiago zehaztu lezakezu esperientzia piloto horrek ze alde edo karriko duen? Bai. Bueno, kontutan hartu behar da, orain arte 2 urtetan Mediterraneotik reubikazion eta reasentamentotik bakarrik 50 persona inguru etorri baldin badira, esperientzia piloto honen bidez beste hainbeste etorriko direla, eta espero dugu hori uda hontan izatea. Eta hori da lehen aldaketa bat. Bigarren aldaketa da, esperientzio pilotoari esker koordinazio elementuak Espainiako gobernua, Eusko Jaurlaritza, udaletxeak, erakunde sozialak, koordinazio
eraginkorrago bat edukiko dugula, eta bestalde posible izango dela integraziorako eta harrerarako mekanismo berriak frogatzea, gero albaldin bada hori zabaltzeko beste esperientzia guztiei. Yo quería preguntarle cómo se decide, bueno, no sé si hay un perfil a la hora de recibir, ¿no? Porque estoy leyendo aquí que se habla de iniciativas de reagotamiento familiar. De alguna manera, ¿cómo se decide quién llega, en este caso, a Euskadi? ¿O eso lo pueden decidir ustedes? ¿O No. ustedes hacen una propuesta? No. La decisión está en manos de los Estados y de las instituciones internacionales que gestionan los procesos de reubicación y de reasentamiento. A partir de que el gobierno español sabe qué grupo de personas le va a llegar, puede saber que le va a llegar un avión con 60 personas. Sabe en ese momento qué perfiles de personas son, si son familias, si son de una edad, de otra, en qué circunstancias vienen, y a partir de ese momento, cuando sabe qué personas, qué tipología de persona va a venir, es cuando se puede empezar a organizar todos los mecanismos de respuesta, que significan habilitar pisos adecuados para esa tipología. No es lo mismo acoger a una pareja que a una familia con 5 hijos, por ejemplo, ¿no? O a una persona que viene sola y que necesita, por ejemplo, estudiar. Entonces, a partir de ese momento es cuando, en cuanto se sabe el perfil de las personas que van a venir, es cuando, mediante esta propuesta ausolana, podemos empezar a planificar todos los medios de respuesta que como gobierno y como instituciones locales podemos activar. Beste gai batzuei buruz, zekitatzen ditzeko moduan zaudeten edo? Principios ez geneukan asmorik gaur errefuxiatuen gaiari nahi genion garrantzia eman, ez dakit zer nahi. Hain zuzen, atzo jakintzelako Altsasuko gazteentzat fiskalaren eskaerak zenbatekoak izango ziren. Fiskal jakineko genuke jaurlaritzatik nola ikusten? Horrekin egingo dugu excepzio bat, baina bero ez genuke nahi atera gai hontatik, baina bueno, printzipioz Eusko Jaurlaritzak gai hontan Nafarroako instituzioak, bai Nafarroako gobernua, Nafarroako legebiltzarra eta Nafarroako audientzia probintzialak egindako adierazpenekin bat dator, eta gure esperantza da proporzionalitatearen barruan kokatzea prozesu hau urrengo urratsetan. La proporcionalidad que estaba comentando. Sí, básicamente nosotros como gobierno nos identificamos con el posicionamiento que han definido tanto el Gobierno de Navarra como el Parlamento de Navarra como la Audiencia Provincial de Navarra, y esperamos que en lo que resta de proceso impere el sentido de la proporcionalidad. ¿Cree que no ha imperado? Este es el análisis que tenemos que hacer. Quienes han desarrollado de una manera más precisa el análisis sobre la proporcionalidad y desproporcionalidad han sido instituciones como la Audiencia Provincial de Navarra o el Gobierno de Navarra y el Parlamento de Navarra. Entonces le pregunto, ¿a usted le parece la petición de Peñas le parece desproporcionada? Esperamos que este proceso se sitúe en el sentido de la proporcionalidad por el bien de todos, de todas las partes y de todas las instituciones e instancias afectadas. Besterik? Bueno, eskerrik asko.